Ok, ahí me disculpan, pero me acabo de- me di cuenta que se fue la electricidad y el internet un momentito. Ok, voy compartiendo entonces. Ok, y ahora sí les quedó claro eso, de cómo mover la mano para el eje X y Y. Ok, entonces, si volvamos aquí, yo les decía que aquí tenemos un vector A. Por acá tenemos un vector B. No necesariamente tienen que estar planos y no necesariamente tienen que ser perpendiculares entre sí. Entonces aquí tenemos un vector que sería paralelo al vector B y esta sería la componente perpendicular de A con B. ¿Por qué? Porque aquí se me forma un ángulo de 90 grados. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Entonces, si dibujamos aquí otro vector B y otro vector A, les estaba diciendo que el producto cruz de A con B siempre nos va a dar un vector que va a ser perpendicular tanto a A como a B. Y puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. ¿Y cuál va a depender? Si va para arriba o para abajo. Si hacemos A cruz B o si hacemos B cruz A. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Vamos bien hasta acá. Ok. No sé si me escuchan ahí. Sí, profe, todo bien. Ok, ok, perfecto. Entonces, ahora sí, y esto sí necesito ver si ustedes se acuerdan. ¿Cómo calculamos el área de aquí? O sea, si hacemos, bueno, este es un vector B. Se me olvidó ponerle la flechita. ¿Qué pasa si nosotros hacemos la norma de B cruz A? ¿Ok? Esta norma, como les dije, lo que me va a dar es lo que mide esa superficie o lo que mide el área que hay en ese paralelogramo. ¿Y cómo podríamos calcular esa área? Compañeros, compañeras. Ujú. ¿Cómo calculamos esa área? ¿De qué forma calculamos el área de un paralelogramo? Separando las figuras, ¿Cómo? separando las figuras. Hay una forma más sencilla. Pero bueno, es base por altura. Correcto. Vean que qué pasa si yo aquí agarro este pedacito, este triángulo que se me forma, y ese triángulo lo meto aquí. ¿Qué voy a obtener? Cuadrado. Un rectángulo. Ujú. No cuadrado porque los dos lados no son iguales, pero sí un rectángulo. Entonces, lo que puedo hacer es multiplicar base por altura. Y en este caso, ¿cuánto mide la base?
B. Ajá, la norma de B, muy bien. ¿Y cuánto mide la altura? ¿Cuánto mide la altura? A prima, ¿no? No, ¿A paralelo o A perpendicular? La perpendicular, profe, la componente Cor- perpendicular. correcto, la componente perpendicular. Y si vemos lo que mide esta componente perpendicular, si usamos trigonometría, va a ser, esa componente perpendicular será entonces la norma de B, ¿verdad? Que esa ya la teníamos de antes, por lo que mide la componente perpendicular, que sería la norma de A. Y como este es el lado opuesto, sería con la función seno del ángulo que tengo entre el vector A y B. ¿Se acuerdan de la clase pasada? El Sí. pro- ok, el producto punto se usaba el coseno, mientras que para el producto cruz lo que estamos usando es la componente perpendicular. Por eso el producto cruz lo vamos a utilizar principalmente al final del curso cuando estemos viendo el torque de un cuerpo, que es cuando yo tenga que hacer girar algo. Entonces, para poder hacer girar algo, vean que yo tengo que aplicar una fuerza. Digamos, si aquí tengo un cuerpo, para que ese cuerpo gire, yo tengo que aplicar una fuerza en esta dirección, que va a ser una fuerza perpendicular al objeto, para que el objeto empiece a girar como tal. ¿Me siguen? Y estar apoyado en algún lado. Entonces, para eso se va a usar principalmente el producto cruz. Ahora, ¿qué pasará si yo tengo productos, si yo tengo vectores unitarios? Para ir sacando un poco de direcciones. ¿Qué pasa si hago I cruz I? Eso me va a dar, si aplicamos esta formulita, eso me va a dar entonces la norma del vector unitario es uno por la norma del otro vector unitario es uno por el seno del ángulo entre los dos vectores, que en este caso serían 0 grados. ¿Y eso me da cuánto? Cero. 0, excelente. ¿Qué pasa si yo hago I cruz J? Eso me va a dar uno por uno. Bueno, la norma de I cruz J. Bueno, vamos a ver. Eso me va a dar uno por uno por el seno de 90. ¿Y eso me da cuánto? Uno. 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 Muy bien. Pero recuerden ustedes, me tiene que dar un vector que es perpendicular a ambos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuál es el vector que es perpendicular a ambos? Tanto a X como a Y. El de A. abajo porque es unitario. Z.
ya, la dirección de Z. Entonces el vector que me va a dar como resultado sería el vector K. ¿Ok? ¿Qué pasa si hacemos I cruz K? La norma de eso me daría 1 por el seno de 90. Que esto me va a dar entonces 1. ¿Y cuál es la dirección que tendría en este caso? J. J, pero J positiva o J negativa. Negativa. Negativa, excelente. Entonces, y J, K. ¿Ok? Entonces, si yo hago I cruz J, me da K. Pero si hago I cruz K, me está dando J negativo. ¿Ok? Entonces, noten ustedes, pongamos de nuevo la cámara, noten ustedes que nos puede dar o más o menos el otro vector. ¿Ok? Y eso, como les dije, va a depender un poco de la ley de la mano derecha. Entonces, si borramos esto por acá y vamos un momentito a este documento que tengo por acá. Entonces, ustedes pueden hacer eso uno por uno. ¿Ok? Entonces, si hacemos el producto cruz entre dos vectores y lo queremos hacer de la manera larga, nos queda este montón de cosas. ¿Ok? Y a diferencia del producto punto, ahora los que se nos van son los que son iguales. Entonces nos va a dar AX, BY en K positivo. AX, BZ en J negativo. A Y, BX en K negativo. A Y, BY nos da cero. A Y, BZ nos da en I positivo. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Entonces, estos serían los valores que nos quedan. Por lo tanto, si hacemos si ahí unimos los que van en la misma dirección, vea que en I nos quedaría esta resta. En J nos quedaría esta otra resta y en K nos quedaría esta última resta. ¿Ok? Pero, no sé, aprenderse eso es un dolor. ¿Les parece? Igual ahí en el examen se les va a dar la formulita, o por lo general en los exámenes pasados, ahí se les está dando la fórmula esa. Pero, si ustedes necesitan hacerlo, lo más fácil es usar aquellos que ya llevaron algo de álgebra, saben a qué me estoy refiriendo, y si no, cuando lleven álgebra, ahí se van a dar cuenta de una propiedad que tienen las matrices, que es bastante similar a lo que se está haciendo con el producto cruz. Y esa propiedad es sacar un determinante. ¿Ok? Entonces, ese es el método que vamos a estar utilizando y es el que se conoce como el método del determinante. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para colocar los vectores y para hacer la operación?
Lo primero que vamos a hacer es colocar en la primer fila los vectores unitarios y JK. ¿Ok? Igual vamos a ir alternando signos, porque acuérdense que por un lado nos quedan cosas positivas y por otro lado nos quedan cosas negativas. Entonces, para poder hacer bien esa operación, vamos a ir alternando un poco los signos. Entonces, lo primero es que vamos a poner un signo positivo y vamos a copiar lo primero que hay ahí, que sería la I. Y lanzamos eliminamos esa fila perdón, esa columna y eliminamos esa fila. Y lo que nos queda lo vamos a multiplicar en cruz. Entonces, para hacer una cruz, uno la hace en esta dirección y después en esta dirección, por lo general. Entonces, así es como vamos a multiplicar. Entonces sería AY por BZ menos AZ por BY. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí, ok. Ahora cuando hacemos el segundo, yo les dije que tenemos que ir alternando signos. El primero va positivo, el segundo va a ir negativo. Y después, igual, eliminamos fila y eliminamos fila, eliminamos columna. ¿Y qué nos queda vivo? Al multiplicar en cruz, AXBZ menos AZBX. ¿Ok? Y esa sería entonces la segunda que nos queda vivo. Y finalmente lo hacemos para el eje Z, que en este caso agarramos la Z y la escribimos acá. ¿Ok? Y después esa Z, como les dije, vamos alternando positivo, negativo, positivo. Entonces sería, los que nos quedan libres sería AX por BY menos AY por BX. ¿Ok? Y de esa forma hacemos un producto cross. ¿Dudas? ¿Preguntas? Compañeros, compañeras. No, claro, profe. ¿Todo claro? Ok. Ese es como el método más sencillo para hacer un producto cruz entre dos vectores. Hacerlo con el método del determinante. Entonces, cuando nosotros hacemos eso con el método del determinante, ahí ya nos quedan los signos. Ok. Ahora sí, para que escriban por ahí, ¿cuáles son las propiedades del producto cruz? Primer propiedad. El producto cruz de dos vectores siempre va a ser un vector perpendicular tanto a X, perdón, tanto al primer vector como al segundo vector. Entonces, siempre nos va a dar un vector perpendicular a ambos. Segunda propiedad, la norma de ese vector es igual al, al área que forma el paralelogramo hecho con los dos vectores eh, origen. ¿Ok? ¿Podría repetir esa? Perdón, profe. Entonces, ok. La primera es que
siempre nos va a dar un vector perpendicular a ambos. La segunda, la norma del producto cruz siempre va a ser igual al área o a la superficie. Yo prefiero llamarla superficie y al área va a ser el vector. Entonces, siempre va a ser igual a la superficie del paralelogramo formado por los dos vectores que tenemos, origen. ¿Ok? El producto cruz siempre va a ser igual, o la norma del producto cruz siempre va a ser igual a la superficie del paralelogramo formado por A y por B. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Tercer propiedad, que esta es importantísima. El producto cruz de dos vectores siempre va a ser anticonmutativo. ¿Qué significa que sea anticonmutativo? Compañeros, compañeras. Siempre va a ser que, perdón, profe. Anticonmutativo. Es como que no puede ser A por B, no ser lo mismo que B por A. Creo que era algo así. Ajá, pero casi. Ok. Si yo hago A cruz B, me va a dar el negativo de B cruz A. ¿Ok? Eso significa que sea anticonmutativo. Que cuando yo hago el producto cruz de dos vectores, ¿ok? Si yo lo hago al revés, me va a dar el signo opuesto. ¿Ok? Esto significa que es anticonmutativo. Las respuestas van a ser iguales, pero una va a ser positiva y otra negativa. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Sí, Ok, profe. excelente. Entonces, ven, aquí está así en el dibujo, en ese dibujo, aunque no me gusta mucho cómo lo ponen, ahí tratan de mostrar un poco la regla de la mano derecha. ¿Ok? Entonces, agarremos dos vectores de estos. Ah, bueno, y otra característica también importante, para que no se les olvide. ¿Qué pasará si yo hago el producto cruz de dos vectores paralelos? O sea, si yo tengo un vector A aquí y tengo otro vector acá también, que le voy a llamar mi vector B. ¿Qué pasará si yo hago A cruz B o B cruz A? Compañeros, compañeras. Dará cero. No. El área entre los dos, si sumamos el área, como los dos van en la misma dirección, el área entre los dos vectores da cero. Ajá. O la superficie da cero. Pero ¿qué les había dicho yo?
Cero no es lo mismo que qué. Un vector nulo. Excelente, Faust. El vector C, el resultado no da cero. El resultado da un vector nulo. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, excelente. Entonces, ¿qué les parece si hacemos acá, como ejemplo, A cruz D? ¿Ok? Hagamos el producto cruz de A con D. Ahí después les dejo el resto para que empiecen a jugar con F cruz A o H cruz B o B cruz D, etcétera. Pero quiero que hagamos un ejemplo para que logren observar cómo se hacen esas cosas. Entonces, lo primero, siempre vamos a colocar el vector unitario y JK. Debajo de ese vamos a colocar el primer vector, que sería el vector A, este que está aquí, y lo acomodamos como 2, perdón, 3, 4, 2. ¿Ok? Y después de eso vamos a conectar el vector D, que sería 1 en I, menos 5 en J y 6 en K. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a poner el primero, que aquí agarramos el I, eliminamos fila, eliminamos columna, ¿y qué nos queda entonces? Si aquí eliminamos este y eliminamos este, ¿qué nos quedará entonces? 4 por 6 y 2 por menos 5. Ok, entonces sería 4 por 6 menos 2 por menos 5. ¿Ok? Entonces, ese sería el primer componente. El segundo lleva un menos de fórmula. Y ahora sí, agarramos y eliminamos. Bueno, y colocamos entonces el segundo que sería J. Y como les dije, eliminamos fila, eliminamos columna. ¿Y qué nos quedó vivo? Ojo que aquí los signos los tenemos que seguir manteniendo ok, hay dos tipos de signos, el del número y el signo de la fórmula, que eso tenemos que recordarlo siempre y ahí seguimos con las mismas reglas que han tenido hasta el momento. Entonces ahí nos quedaría 3 por 6 menos 2 por uno. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Y ahora vamos con el último y eliminamos fila y eliminamos columna.
¿Y qué nos queda vivo entonces? Profe, ahí Tres. sería 3 por 4 menos... ¿Por qué 3 por...? 3 por menos 5, perdón. Ah, ok, ok, excelente. 3 Y por luego menos menos 5 menos... 4 por 1. Excelente. Y así obtenemos entonces el producto cruz, que en este caso sería 6 por 4 24, menos por menos da más, y 2 por 5 10. Entonces serían 34 y, vamos a ver, 6 por 3 18, menos 2 da 16. Positivo. Pero tenemos que ver este signo de acá. Entonces quedaría menos 16J. ¿Me siguen? Y el último sería 3 por menos 5 da menos 15. Menos 4 menos 19 por más quedaría menos 19K. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Todo claro, profe. Ok, excelente. ¿Y cuánto mide la superficie? Sería sacar la norma de eso, o sea, raíz de 34 al cuadrado, 34 al cuadrado, más, acuérdense de ponerlos entre paréntesis los negativos, porque ese signo se me va a cancelar, más menos 19 al cuadrado. Entonces, eso de ahí es lo que mide la superficie que hay entre el vector A y D. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo hago D cruz A? ¿Cuánto me va a dar como resultado? Sin hacer una sola operación. Voy a cambiarle los signos, ¿no? Correcto. Entonces sería menos 34i más 16J más 19K. Y eso lo sabemos por la propiedad anticonmutativa que tienen los vectores, el que tiene el producto cross. ¿Ok? No sé si queda alguna duda, pregunta de esto, compañeros, compañeras. Profe, una pregunta. Sí, Digamos, a la hora de hacer la multiplicación, solo se puede multiplicar en dos vectores. O uno correcto. podría hacer, digamos, no hay forma de hacer, digamos, una matriz de tres, digamos. Ah, ok. No. Por ejemplo, me imagino que usted me dice qué pasa si hacemos A cruz D. Y a ese le hacemos el producto cruz con C. Ajá, Así. ajá. Ok, no. Ahí lo que hacemos es, primero hacemos este producto cruz, ¿sí? Dos Y sistemas, entonces, digamos. exacto. Y el Ok, resultado de esto, le hacemos el cruz con el C. ok, ok. No hay Gracias. una forma directa de hacer los tres juntos. Hay que hacerlo paso a paso. Ujú.
Profe, y usualmente en exámenes sí nos ponen a hacer más de dos productos cruz, así Ah, ok. consecutivamente. Vean acá en el examen. Les pueden preguntar. Ok, bueno, les pueden hacer calcular diferentes cosas. Ah, vamos a ver. Es que por aquí yo les hice uno que quería que lo observáramos. Este, por ejemplo, sean dos vectores A y B, ¿ok? Entonces calcular 3 por A producto punto B con el vector A menos 5 por la norma de B por A cruz B. Una operación así combinada. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Y en este caso, ¿cómo se tendría que resolver eso? Bueno, eso lo podemos resolver siguiendo las operaciones básicas, tal y como conocemos, siguiendo el mismo orden. Recuerden que siempre vamos de izquierda a derecha resolviendo y primero se resuelve multiplicaciones, que en este caso primero se van a resolver producto punto y producto cruz, y finalmente se hace la suma o la resta. En este caso, primero hacemos A punto B, que nos da 8. ¿Ok? También podemos resolver este paréntesis que es A cruz B. Y A cruz B nos da este vector. Ahora, la norma de B nos da 3. Entonces, ¿cómo sería la operación? 3 por 8 y por el vector A, que lo copiamos acá. Menos 5 por 3 por el producto cruz de esos dos vectores. Y este va a ser el resultado que tenemos ahí. Eh, menos 153, vamos a ver. 5 por 3 15. Ay, aquí metí las patas. Profe, a mí 5. donde da Ajá. 30, digamos, ahí, ajá, me da 90, 105 y 30. ¿Qué hice aquí? 90 105 menos 105 y 30. y 30. Sí, O sea, el resultado está bien, pero ese segundo vector está mal. Sí, el resultado sí me da igual. Sí, sí. Ok, ahí para que sepan, hay muchos errores así. Como ven, digamos, son errores que ustedes mismos pueden corregir. Y más bien me gustaría como que me ubiquen qué errores encuentran ustedes en ese documento. Sí, compañeros, compañeras, yo quiero que me ubiquen en este documento todos los errores que observen.
Entonces esa va a ser una tarea moral que les voy a dejar. Que vayan ubicando en estos ejercicios cuáles errores hay. Y también en el otro documento que les dejé, que se llama tarea uno y solución de tarea uno. Entonces, buscar en la solución de la tarea uno los errores, ese tipo de errores que encuentre. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro esto? Compañeros, compañeras. Ok. Ahora, si quieren que están cansados o más o menos. Es que clases virtuales sí son un poco más cansadas que las normales, tanto de estar sentado como de otras cosas. ¿Les parece si tenemos un receso? Está bien, profe. Sí. ¿Cuánto? ¿10 minutos? Ajá, Con 10 minutos está listo, bien. listo. Ok, entonces voy a usar este de acá y voy a poner unos 10 minutos de receso. Voy a pausar la grabación.